pasado, de Rensis, ayer y hoy. El momento llegó y el presidente Fernández nombró embajador de la Argentina en España al hijo del presidente Alfonsín. Muchos se preguntaban por qué, y algunos dijeron, y es en agradecimiento, porque el padre le había dado el primer trabajo político al actual presidente de la República cuando lo hizo entrar en su administración en el Ministerio de Economía como abogado y alcanzó a ser asesor jurídico de Surville después que hubo un cambio de ministro de Economía. Y lo cierto es que el hijo de Alfonsín hoy es el embajador argentino en España. Y fue a reemplazar a Ramón Puerta, que era el embajador que había puesto Mauricio Macri con el mismo destino. Puerta no hizo nada por la Argentina, Alfonsín hasta ahora tampoco que sepamos no cristalizó ningún negocio para el país, pero son las cosas que pasan en la política. Y Ramón Puerta no solamente tenía una vinculación directa con Mauricio Macri de sociedad hecha en Misiones, sino que había sido gobernador de Misiones y hace exactamente 20 años era el presidente de la Argentina en aquella crisis desatada en la última administración radical de Fernando de la Rúa. Y cuando Ramón Puerta era presidente de la Nación, se produjo un episodio deportivo que se transformó en una cuestión de Estado. Y ahí empieza uno a darse cuenta de la escala de valores, cómo el fútbol en la Argentina ha tenido tremenda trascendencia e influencia en la política. Hacía 35 años que el Racing Club no salía campeón y estaba a punto de conseguirlo, pero lo acechaba River Plate. El único que tenía chances era River. Boca estaba tercero, pero estaba muy lejos, ya 7, 8, 10 puntos. Y entonces se iba a definir entre Racing y River. La última fecha del campeonato se tenía que jugar en el estadio de Vélez, donde jugaba Racing de visitante, y en el Monumental, donde River recibía a Rosario Central. Se venía postergando por los disturbios, por los problemas que pasaban en el país, crisis del 2001, y había que definir qué se hacía. Racing tenía una administración privatista. Era casi el sueño de Mauricio Macri, ¿no? Que se privatizara el fútbol. Y había un amigo de Macri, Fernando Marín, que era el que manejaba Blanquiceleste Sociedad Anónima. Marín lo llama al presidente de Boca, a Mauricio Macri, que dicho sea de paso, el día que lo consagraron presidente, Racing le ganaba en el estadio de Boca por 6-4 a Boca Juniors, con el propio Maradona jugando, con una gran actuación de Capria, el hoy manager de Racing. Fíjense cómo todo se repite 20 años después y se cruzan los nombres y apellidos. Bueno, lo cierto es que lo llama Marín a Macri y le dice, necesitamos que se defina el campeonato. Macri lo llama a su socio comercial, presidente de la República en ese momento, a quien Macri lo había pedido en su tiempo y en su forma, che, haceme por favor afiliado al PJ, porque yo quiero tener chance de ser senador por Misiones. Y Puerta, que venía del MIT y que había sido gobernador arreglando con el peronismo, después que se metió el MIT dentro del peronismo, lo afilia al justicialismo a Mauricio Macri en Misiones. Bueno, dicho sea de paso, lo llama y le dice, mira, la gente de Racing está preocupada, y Macri, que además quería por todas formas que saliera campeón Racing, porque el otro era River, no le convenía, dice, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, hay que hablar con Grondona. Lo llaman a Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y Miguel Ángel Toma era el responsable de la Comisión de Defensa en el Senado. Y entonces estaba a cargo, provisoriamente, de la seguridad del país, con Puerta presidente. Y allí dicen, bueno, díganle que venga también para ver cómo garantizamos la seguridad. Citen al presidente Vélez. Y aparecen entonces los que se tenían que reunir. Porque era una cuestión de Estado, aunque a usted le parezca mentira, en plena crisis, decidir la final de un campeonato. Parece un cuento de hada, ¿no? Bueno, lo cierto es que allí entonces
concurren a esa reunión que se hace en la Casa de Gobierno y donde quien habían puesto en ese momento provisoriamente Humberto Schiavini como jefe de gabinete, lo recibe, entra primero Grondona, pregunta qué pasaba, que el presidente lo había citado, y le dice, es por la definición de campeonato, no se puede jugar, dice Grondona, y le dicen, sí, se tiene que jugar, por aquello de hagamos fútbol y distraigamos la atención, que la gente se dedique a otra cosa porque esto va a explotar. Bueno, dice Grondona, ¿y quién da la seguridad? Entonces dice, ya viene Thomas, viene Miguel Ángel Thomas, y dice, garantizamos la seguridad para que se hagan los dos partidos, no más, pero los dos partidos, el de River y el de Vélez. Esto que era una cuestión de Estado, se empieza a comentar y dice, hay que llamar al presidente Vélez, lo llaman urgente al presidente de Vélez, que tenía que hacer de local. Y llega entonces Eduardo Mousset y dicen, Vélez no tiene ningún problema que se juegue el partido, tienen que garantizar la seguridad. Piensen ustedes que los dos se jugaban en Capital y los dos en ese momento eran patrimonio de la Policía Federal. Eran campeonatos todavía por 2 puntos, no se jugaban por 3 puntos. Y el partido se juega. Y termina en un empate, lo que le alcanzó a Racing para después de 35 años consagrarse campeón. Y miren lo que es la vida y lo que son las cosas. Mientras Mauricio Macri estaba encerrado con alguien que administraba en forma privada un club de fútbol como era Fernando Marín, y con Ramón Puerta, presidente transitorio del país, entre los que estaban en el público dando vueltas y festejando y gritando en la Plaza de la República, estaba una persona desconocida para la mayoría. Sí, se llamaba Néstor Kirchner. Este periodista lo vio personalmente, dando vueltas y gritando como loco el triunfo de su Racing, mezclado con la hinchada, y que muy pocos sabían que era el gobernador de Santa Cruz. Quizá porque estaban marcándose el destino, él mezclado con el pueblo, el otro encerrado en un cuarto, arreglando las cosas en privado, ¿no? Digo, a lo mejor casi un metamensaje. Pero lo cierto es que hace 20 años, mientras ardía el país, hubo una cuestión de Estado por una definición de un campeonato. Hacía 35 años que esperaban los hinchas de Racing. 35 años para gritar un campeonato, pero además era imprescindible que hubiese fútbol, como fue siempre imprescindible. Entre los tantos intentos militares para voltear a Frondizi, en uno de los tantos, habían citado a la gente en Palermo. Lo ven al presidente, entonces el titular de la AFA era Colombo, y le dice, presidente, ¿qué hacemos? Haga más fútbol que nunca, le dijo Frondizi. Se realizó la fecha de fútbol y los que estaban en Palermo, que era un grupo de civiles que habían sido convocados por unos militares levantados, terminaron todos presos y se abortó el intento de golpe de Estado. Porque el fútbol daba para eso y siempre dio para eso. Y si no, remontémonos al título mundial juvenil en Japón, cuando el que presidía era el presidente de Quilmes, la delegación, y cuando regresó el proceso militar lo transformó en intendente de Quilmes por el solo hecho de haber presidido una delegación que salió campeón mundial juvenil. Siempre el fútbol sirvió para estas cosas y siempre el fútbol, una verdadera pasión de multitudes, ha permitido que se hiciera tras bambalina especulaciones de todo tipo y de todas formas. Sí, en esa reunión estaba Fernando Marín. En esa reunión estaba Ramón Puerta y en esa reunión estaba Mauricio Macri. Los tres se juntaron de vuelta cuando Macri era presidente de la República, Puerta fue nombrado embajador y Fernando Marín era el encargado de llevar el privatismo LAFA, acuérdense, una especie de coordinador para el fútbol para todos. Y Miguel Ángel Thomas miraba, aplaudía y apoyaba a Mauricio Macri. Esto es parte de la historia argentina, de hace 20 años. Sí, 20 años. La pasión del club que fue el primer grande del fútbol argentino, que juega el verdadero clásico de los clásicos con River, estuvo
por naufragar, porque le ganó el campeonato por 1 punto a River. Y fue dirigido por nada más ni nada menos que un ídolo de River, por Mostaza Merlo. Se ganó la estatua permanente, el corazón de los hinchas de Racing, y un Néstor Kirchner que daba vuelta en la Plaza de la República gritando como un hincha más. Mientras Mauricio Macri, en una chica habitación, quería ver cómo se arreglaban las cosas. Sí, es casi una definición que pinta de cuerpo entero a lo que piensan los dos extremos de la política argentina. Lo arreglamos entre pocos, aunque perjudiquemos a muchos, y lo arreglamos entre todos, aunque beneficiemos también a los pocos. Racing esperó 35 años. El país sigue esperando, porque se fue de la Rúa, se fue Puerta, se fue Macri, pero seguimos con las mismas necesidades que en aquel 2001. Hay hartazgo de los políticos que no cumplen y ronda, aunque no se diga, el que se vayan todos.